que están incidiendo enormemente en medicina, llevando al desarrollo de un nuevo concepto de medicina personalizada, en el cual se promete dar el tratamiento correcto al paciente correcto y a la dosis correcta, conociendo justamente esas bases moleculares. Los grandes hitos que han tenido los avances científicos en los últimos 50 años para contribuir a este desarrollo de la medicina personalizada van desde el año 50, en que se descubre la estructura del ADN, pasando por el descifrado del código genético, las primeras técnicas de secuenciación en los años 70, el desarrollo de la amplificación del ADN por PCR en los 80, pero sobre todo a partir de los 90, donde se comienza el proyecto Genoma Humano, y en este momento también ocurre la primera aprobación de un medicamento junto a su companion test para el tratamiento del cáncer de mama, que luego fue evolucionando enormemente en los 2000 en distintos tipos de carcinoma, y luego aparecen otros desarrollos que son los que están haciendo los mayores aportes ahora, que son las técnicas que se han dado llamar de alto rendimiento, como son la tecnología de los microarrays y la secuenciación masiva. Esto ha llevado a la identificación de las mutaciones driver o de mutaciones conductoras en tumores sólidos, que constituyen precisamente los blancos moleculares, de los cuales vemos aquí varios ejemplos en los que hay una gran heterogeneidad tumoral en todos estos tumores, y se caracterizan por distinto porcentaje de mutaciones en distintas moléculas que intervienen en la oncogénesis. Entonces, para recordar un poquito conceptos básicos, cómo surge el concepto de un blanco molecular, es a partir de comprender cómo actúan las vías de señales, cómo actúa el microambiente tumoral, estimulando receptores de la superficie de la célula, cómo esos receptores se traducen en señales subyacentes por vías de moléculas que luego vamos a repasar un poquito, y que la inhibición de estas moléculas que están patológicamente activadas puede ser pasible de inhibición del crecimiento tumoral. Entonces, un biomarcador es una característica que podemos objetivar y medir como indicador de un proceso biológico que puede ser normal o patológico, sobre el cual podemos incidir en forma, realizar una intervención terapéutica para bloquear. ¿Qué pasa? ¿Está? Bien. Entonces decíamos que esto colabora en las decisiones médicas, ayudando a adoptar medidas preventivas, a hacer un mejor diagnóstico, a tomar decisiones si tratar o no tratar y con qué tratar. Estos biomarcadores son detectables en biopsias de tejidos, en sangre, y en general se basan en expresión de genes, en amplificación, en secuenciado, alteraciones, mutaciones o expresión de proteínas. Las características del blanco molecular ideal es que sea vital para el fenotipo maligno, que no se exprese en tejidos normales, que sea de fácil identificación, reproducible en muestras clínicas, y que se correlacione con la evolución de los pacientes, que produzca una respuesta significativa cuando es bloqueado y que no actúe en los pacientes que no presentan el marcador. Esto está llevando progresivamente a un desarrollo razonado de nuevas drogas para tratar las enfermedades. Se abre así un nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer. Hace unos años todos los tumores de un mismo órgano de asiento se trataban con un mismo protocolo terapéutico, y entonces se veía que si bien en un gran grupo podía haber un efecto favorable, había otro grupo en los que no tenía ningún efecto, o por el contrario había algunos pacientes en los que el efecto podría ser adverso. Ahora, con la identificación de estos biomarcadores, se puede estratificar a los pacientes, se identifica la composición molecular exacta de su tumor, y entonces se da el tratamiento correcto según el perfil molecular, y los efectos son en general siempre favorables.
Para repasar un poco, una vía de señales muy importante en todos estos procesos oncogénicos, vamos a empezar por la vía de señalización de la familia de receptores ER, cuya función normal es el crecimiento y el desarrollo normal de los órganos, pero que se encuentra frecuentemente alterada en el proceso de oncogénesis y promueve en general efectos pro-oncogénicos, como es una proliferación celular excesiva, una sobrevida descontrolada, la migración, la invasión y la angiogénesis. Estos receptores están formados es una familia de 4 receptores, numerados del 1 al 4, algunos más conocidos que otros, que en general todos comparten una misma estructura, tienen un dominio extracelular de unión al ligando, hay una gran familia de ligandos, hay 16 familias de ligandos que pueden ser específicos de un receptor o interrelacionarse con varios, tienen un dominio transmembrana y una cola citoplasmática, que es el sitio activo de la enzima, son todas enzimas tirosina quinasa, que lo que ocurre es que cuando se unen al ligando se activan por dimerización homóloga entre dos receptores del mismo tipo o heteróloga en receptores entre distintos miembros de la familia, y con esta dimerización se produce una autofosforilación de un residuo tirosina de la cola citoplasmática, que es un atrayente, un sitio de unión para diferentes moléculas subyacentes, y de esta forma activar, según el caso, distintas vías de señales subyacentes, cascadas de fosforilación de distintas moléculas que van a finalizar en eventos de transcripción celular que favorecen todo este tipo de eventos pro-oncogénicos. Para destacar, por ejemplo, el receptor ER2, que es uno de los que vamos a hablar en cáncer de mama, es un receptor que no tiene un ligando conocido, pero que sí es capaz de activarse por heterodimerización con los ligandos de otros de los receptores de la familia. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de desarrollos dirigidos contra estos receptores ER, muchos de ellos que ya están aprobados y de uso muy efectivo en clínica. Estos inhibidores pueden ser de dos tipos, o son del tipo NIB, que son pequeñas moléculas que se pueden administrar vía oral, que tienen un mecanismo de acción intracelular, inhibiendo las señales específicas quinasas que veíamos hacia abajo de la cascada, por competición en el sitio activo de la molécula, por competición con el ATP. Esto no permite que se una el ATP y entonces el proceso de fosforilación no se puede desencadenar. El otro tipo son los MAB, que son los anticuerpos monoclonales, que Eduardo ya habló bastante de eso en la otra charla, que son de administración intravenosa y tienen mecanismo de acción extracelular, ya sea bloqueando factores circulantes o por inhibición competitiva en el sitio de unión del receptor a su ligando, y también por los mecanismos inmunológicos que ya explicó. Vamos a empezar por cáncer de mama. El cáncer de mama clásicamente se trataba en función de la presencia de receptores hormonales o la presencia del receptor ER. Últimamente se ha visto que eso no era suficiente y se ha tratado de establecer perfiles de expresiones moleculares que estén permitiendo identificar grupos de pacientes con evoluciones diferentes. Entonces surgen los test de expresión, que son el Oncotype, el MammaPrint, el MAP50, que establecen perfiles de riesgo de recidiva o no de las pacientes. Empezando por la terapia hormonal, y en cuanto a lo que decía, lo más clásico son los receptores hormonales. Estos receptores se ven en una buena proporción de pacientes con cáncer de mama y son en general receptores citoplasmáticos o próximos a la membrana que se pueden activar por dos vías, por la vía oncogénica o no oncogénica. Genómica y no genómica. Estos receptores
con la unión a los estrógenos, se traslocan al núcleo, se dimerizan, son capaces de unirse a genes específicos con factores coactivadores y provocar transcripción con todos los efectos que hemos visto anteriormente de broncogénesis. La vía no genómica, los receptores próximos a la membrana son capaces de interactuar con otros factores de crecimiento que cuando se activan por acción de los ligandos estimulan también otras vías en cascada hacia abajo y también terminan provocando oncogénesis. Hay distintas estrategias de inhibición que ya se usan desde hace años en clínica, como son la castración, los inhibidores de aromatasas y el tamoxifeno, que se usa con éxito desde hace muchos años en la clínica. Pero también hay mecanismos de escape y de resistencia a la terapia hormonal. Estos mecanismos de escape pueden pasar por una disminución de la expresión de los receptores, por fenómenos epigenéticos, y en estos casos se están ensayando, conociendo este fenómeno, nuevas estrategias como es la inhibición de las acetilasas de histonas. También puede haber alteración de la expresión de los cofactores o pueden haber mutaciones de los receptores. Todo esto abre campo a nuevas estrategias de tratamiento. Pero por otra parte se ha visto que la hormonoterapia puede estimular la expresión de receptores de membrana, como el receptor HER2, por ejemplo, y este receptor, ahora vamos a ver en más detalle cómo puede activar también estas vías y en función de esto aplicar las terapias que se pueden aplicar en los casos de sobreexpresión de HER2, y hay múltiples ensayos clínicos en curso. Del receptor HER2, digamos que, bueno, que está sobreexpresado en la superficie celular del 20 al 25% de los casos de cáncer de mama, que se diagnostica sea por inmunohistoquímica, o sea, el primer diagnóstico que se aprobó fue la FISH, pero luego se vio que para el uso corriente en los laboratorios era más fácilmente aplicable la inmunohistoquímica y rápidamente se aprobaron test de inmunohistoquímica que, cuando son muy claros, la sobreexpresión es muy clara, 3 cruces, como es este caso, ya es suficiente para indicar el tratamiento. Cuando es dudosa, 2 cruces y hay menor expresión, lo que hay que hacer es confirmar que esta sobreexpresión está también acompañada de amplificación del gen, y esto se hace por técnicas de FISH o de SISH. Aquí vemos en esta línea de tiempo de qué manera se fueron produciendo estos avances. El gen HER2 se descubrió en el año 83 y en el año 95 entró en inicio fase 3 el primer inhibidor, que es el trastuzumab, que se aprobó en el año 97, y de ahí en adelante vemos una gran cantidad de nuevas estrategias aprobadas ya, tanto sea para el diagnóstico de la amplificación de la sobreexpresión como para las inhibiciones terapéuticas. Aquí vemos algunos de ellos. El trastuzumab decíamos que era el primero que actúa uniéndose al receptor e impidiendo su activación, y también actúa por mecanismos de ADCC provocando muerte celular por el sistema inmunológico. Otro anticuerpo de segunda generación, luego del trastuzumab que vino, es el pertuzumab, que actúa en forma un poco diferente, se une a otro sitio del receptor y lo que ocurre es que impide la dimerización, que recordemos que decíamos hace un rato que HER2 se activa por heterodimerización con otros receptores para aprovechar los ligandos de los otros receptores, ya que él no cuenta con un ligando específico. Otros inhibidores de tipo NIB, de las pequeñas moléculas que actúan en forma intracelular que han sido ensayados, son el lapatinib, que inhibe HER1 y HER2, el neratinib, que inhibe 1, 2 y 4, y también se han ensayado otras moléculas inhibidoras de otros activadores subyacentes de la vía. Últimamente está llegando también el trastuzumab estos tienen unos nombres impronunciables, emtansina, que es un agente antimicrotúbulos
y acá el trastuzumab actúa como vehiculizador de la droga antitumoral directamente al tumor. Acaba de ser aprobado también para el tratamiento de cáncer de mama. Pero como decíamos, estas dos vías que pueden estar intrincadas, sea la de los receptores hormonales, sea la de los receptores de la familia ER, actúan provocando la activación en cascada de distintas vías moleculares. Muchas veces lo que se ha visto es que inhibiendo estos receptores ocurren activación en moléculas subyacentes por mutaciones la mayor parte de las veces, y esto puede estar en la base de las resistencias y hacer saltar los tratamientos de inhibición de los receptores. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta tabla, según el tipo de tumor, luminal A, luminal B, ER2 o basal-like, hay una gran cantidad de mutaciones identificadas en todas estas moléculas, la mayoría de estas moléculas de las vías subyacentes, y estos pueden ser causantes de resistencia a los tratamientos dirigidos contra estos receptores. Ahora pasemos a ver un poco qué pasa en cáncer de pulmón. Hasta hace unos años el cáncer de pulmón se trataba prácticamente a todos en base a quimioterapia convencional y tenían en general los casos avanzados muy mal pronóstico. Luego se desarrollaron quimioterapias de tercera generación que lograron mejorar un poco la sobrevida, pero rápidamente también se alcanzó un plató y ya no se podía progresar más, hasta que se empezó a identificar todo este tipo de alteraciones moleculares que permitían estratificar de forma diferente los pacientes. Y así entonces la clasificación del cáncer de pulmón también evolucionó, parecido a lo que ocurrió con cáncer de mama, a una clasificación molecular. Y aquí vemos cómo los adenocarcinomas y los carcinomas escamosos pueden tener una gran cantidad de mutaciones, driver, que puedan estar en la base de la oncogénesis, muchas de las cuales pueden tener inhibición y opciones de tratamiento. El 50% de los adenocarcinomas presentan estas mutaciones, los escamosos en un tercio aproximadamente, pero veamos que también todavía queda una gran cantidad de casos sin identificar mutaciones que puedan ser pasibles de tratamiento, que serán seguramente objeto de nuevas investigaciones con las nuevas técnicas de alto rendimiento que vamos a ver. Las alteraciones moleculares del cáncer de pulmón son un poco diferentes, ya sea en fumadores como en no fumadores, y la más importante de las alteraciones del cáncer de pulmón, que surgió primero hace ya 10 años, son los inhibidores de EGFR o ER1, que en los primeros ensayos clínicos los resultados fueron un poco controversiales, hasta que se descubrió que estos inhibidores eran activos sobre los receptores que presentaban mutaciones. Estas mutaciones se ven, ahora después vamos a ver, según las poblaciones, entre un 10 y un 50% de los casos, y se correlacionan con un tipo clínico particular que en general pertenecen a adenocarcinomas, mujeres, la etnia asiática y en general no fumadores. Pero también hay otras alteraciones que luego veremos. ER2 también puede tener mutaciones o sobreamplificación. MET también se puede activar por amplificación, sobreexpresión y también por mutaciones. Y translocaciones como ML4-ALK, todos estos son más frecuentes en no fumadores. Estos receptores actúan, como ya dijimos, activando las vías subyacentes, y en fumadores es donde se ve más frecuentemente mutaciones de estas vías, moléculas de las vías subyacentes. Entonces, ¿cómo actúan los inhibidores tirosina quinasa en los pacientes con cáncer de pulmón que tienen mutaciones de EGFR? Tenemos que actúan, como ya dijimos, por competición con el ATP en el sitio activo, y los primeros que se desarrollaron fueron erlotinib y
gefitinib, que son los de primera generación, que son inhibidores reversibles. Entonces, lo que ya, se ha visto es que bajo presión con el tratamiento de estos inhibidores, muchos pacientes desarrollan resistencia. En general, esta resistencia se correlaciona con la aparición de una mutación nueva que no se había visto inicialmente, y contra esto se han desarrollado los inhibidores de segunda generación, que son afatinib y dacomitinib, que son inhibidores irreversibles. Con esto son efectivos en los pacientes que tienen esta mutación, y posteriormente tenemos los de tercera generación, AZD9291 y rosiletinib, que son inhibidores mucho más específicos de la molécula cuando está mutada que de la wild type, y entonces también son efectivos en estos casos. Estos son los únicos 3 hasta ahora probados. Estos están en desarrollo en estadios, en fases avanzadas. Estas mutaciones en EGFR, en cáncer de pulmón no microcítico, se concentran sobre todo en 4 exones, 18, 19, 20 y 21. Si bien el gen es mucho más largo, este es el sitio activo donde se concentran la mayoría de las mutaciones. Y las más frecuentes son pequeñas deleciones del exón 19 o mutaciones puntuales en el exón 21, L858R, pero también hay algunas otras que también son predictivas de respuesta al tratamiento en el exón 18. En cambio, en el exón 20 hay algunas alteraciones, como son pequeñas inserciones o la mutación T790 que decíamos, que están indicando resistencia a los tratamientos. Bueno, ¿qué pasa con la epidemiología de las mutaciones? Ya habíamos dicho que hay una gran variabilidad según las zonas geográficas o según las etnias. En Asia andan alrededor del 50% de la frecuencia de mutaciones, mientras que la población caucásica anda entre el 10 y el 20. En América Latina existen algunos datos aislados para algunos países, como son Argentina, Perú, Panamá, México y Colombia, donde sorprende encontrar en Perú 51%, mientras que Argentina, que es el más bajo de este grupo, presenta 14,4%. Esta frecuencia más alta en Perú se atribuye a corrientes migratorias de poblaciones asiáticas que han venido a instalarse acá, y esto explicaría esta frecuencia. No existen datos para Uruguay todavía publicados. Nosotros estamos realizando un estudio epidemiológico de estas mutaciones en la población uruguaya. Llevamos estudiados cerca de 200 pacientes y encontramos una frecuencia total de 17,8% de mutados, como indica la bibliografía, también más frecuentemente en mujeres que en hombres, y la concordancia de la frecuencia de mutaciones, la mayoría en el exón 19 seguido del exón 21, también concuerda con los datos que aporta la bibliografía. Ahora cambiamos de alteración molecular y vamos a pasar a la segunda en comenzar a aplicarse en cáncer de pulmón en el tiempo, que es la translocación, el gen de fusión ML4LK. Este gen de fusión se produce por una inversión de ML4 en el brazo corto del cromosoma 2, que se fusiona con ALK, y esto provoca la activación de la tirosina quinasa, que estimula entonces distintas vías subyacentes, dentro de ellas la más importante, la de las quinasas o la de PI3K-KT-mTOR, que termina, como dijimos, provocando acciones broncogénicas. Este fue el ejemplo que pasó más rápidamente desde que se descubrió el gen de fusión en el año 2007 hasta que ya existía el inhibidor aprobado por la FDA para uso en clínica, que ocurrió en solamente 4 años. Requiere también, para poderse aplicar este inhibidor, el diagnóstico de la translocación, que se hace por otro test que también está aprobado por la FDA, que es la FISH con sondas Break-Apart, que funcionan de esta manera. Hay 2 secuencias complementarias a los extremos de ALK, una marcada con un fluoróforo rojo y otro verde,
que cuando ALK no está partido, o sea, no existe la translocación, se ven en forma conjunta. Están como aquí los dos colores juntos. Cuando existe la translocación, estos dos extremos de las ondas se separan y entonces se ven dos señales diferentes separadas, la roja y la verde, y esto indica positividad, indica posibilidad de respuesta para los inhibidores, para el quiziotinib. Pero como vimos inicialmente, la heterogeneidad molecular que puede presentar el cáncer de pulmón es enorme. Entonces, aparte de las mutaciones EGFR y ALK que acabamos de ver con distinta frecuencia, existe una gran cantidad de otras mutaciones identificadas que son pasibles de inhibición también y que pueden estar en la base de resistencias también a los inhibidores de EGFR, como dijimos, la T790 es la más importante, pero también la amplificación MET, y estas son pasibles también de nuevas inhibiciones por nuevas drogas. Entonces estos diagnósticos son importantes en la evolución de los pacientes, tratar de determinar cómo van evolucionando estas alteraciones moleculares para ir adaptando los tratamientos. Y como queda todavía un gran campo por descubrir dentro de la heterogeneidad de estos tumores, nosotros trabajamos también desde hace un buen tiempo en tratar de identificar marcadores de quimioresistencia a distintos tumores, dentro de ellos en cáncer de pulmón, en el área de la glicobiología y las alteraciones glicobiológicas en el cáncer. Estudiamos una familia de enzimas, las galnactransferasas, que son las que inician la O-glicosilación, y dentro de la familia, que está constituida por 20 miembros, hemos encontrado una enzima, la GalNAc-T13, que la identificamos inicialmente como asociada a agresividad tumoral en neuroblastoma. Luego vimos que se expresaba en cáncer de pulmón y entonces hicimos un estudio por inmunistoquímica de tumores con evolución conocida y protocolizados en los tratamientos, y entonces nos dimos cuenta que podíamos identificar con la expresión de esta enzima un grupo de pacientes con adenocarcinoma que eran resistentes a la neoadjuvancia. Este estudio está en curso y están en evaluación otros marcadores que pueden significar aportes en este sentido. Entonces, como dijimos, hay todavía una gran oportunidad para nuevos inhibidores, para distintas alteraciones moleculares, lo que hace que esto de los tratamientos dirigidos sea un proceso evolutivo, y aquí vemos la gran cantidad de ensayos que están en curso y hay otros más que todavía no están identificados en este cuadro. Estas alteraciones moleculares, además de los tratamientos que ya indicamos, también pueden estar en la base de la radioresistencia. También se han identificado mutaciones específicas que alteran sobre todo la sensibilidad a la apoptosis, la reparación del ADN y las alteraciones del ciclo celular, y acá se abre también otro campo enorme que todavía está muy en sus inicios, pero que seguramente en el próximo tiempo van a haber novedades al respecto. Ahora vamos a ver un poco el melanoma. El melanoma, que está, como todos saben, aumentando su incidencia enormemente en los últimos años, en general vinculado a la exposición al sol, pero que también hay tipos particulares de melanoma, como son el melanoma mucoso y el melanoma ocular, que tienen características moleculares particulares. Eduardo ya les habló bastante de esto y va a seguir hablando luego con la parte de inmunoterapia, cómo está incidiendo el melanoma, pero también los inhibidores, pequeñas moléculas, están haciendo aportes importantes en este tumor, de lo que aquí vemos algunos ejemplos. Este gráfico está un poco atrasado porque se acaba de aprobar también el cobimetinib junto con el bemurafenib para el tratamiento, por haberse demostrado que aumenta el periodo libre de enfermedad y la sobrevida de estos pacientes. ¿Cuáles son las bases moleculares entonces que están siendo pasibles de tratamiento por inhibidores? La más importante es la vía RAS-RAF, que en situación normal
cuando hay estímulos de factores de crecimiento, se estimulan las GTP de la familia RAS, que estimulan BRAF, esta estimula la vía MEK y ERK y se produce una proliferación y sobrevida normal dentro de lo que es el ciclo celular. Cuando ocurren alteraciones moleculares, dentro de ellas la más frecuente y la que ha dado lugar a estos tratamientos es la mutación B600 de BRAF, lo que ocurre es una activación anormal y excesiva de esta vía y entonces constituye una base racional para inhibir BRAF mutado y entonces disminuir esta acción. Y es lo que se ha demostrado con tratamientos como el bemurafenib y el dabrafenib, que están aprobados para el tratamiento en BRAF mutado. Estos son específicos de BRAF mutado, hay otras moléculas pan inhibidoras que también están siendo ensayadas, pero que todavía no han obtenido aprobación. Otro caso que es importante, que se ve sobre todo en los melanomas acrales y en los melanomas mucosos, es la alteración de c-KIT, que es un receptor de membrana que es capaz de activar ya sea esta vía BRAF, pero también la vía PI3K-AKT-mTOR. Estos pacientes que tienen mutaciones de c-KIT están siendo tratados o hay ensayos en curso con sunitinib, imatinib, nilotinib y dasatinib. Los resultados por ahora no han sido concluyentes porque además pueden haber en pacientes tratados con estos inhibidores otras mutaciones subyacentes, como ya decíamos, que provocan escape, y en esos casos el otro ensayo importante que está en curso son los inhibidores de mTOR. Pero además existen otras formas de resistencia, como son las mutaciones NRAS, que pueden saltear la vía BRAF, aunque tengamos un inhibidor que está actuando acá, NRAS es capaz de activar una vía alternativa a través de ese RAF. No les dije que esta vía aumenta enormemente su complejidad por la gran cantidad de componentes que tiene la vía. Acá está simplificada, en este caso está simplificada con decir RAS, RAF, MEK, ERK, pero el hecho es que hay 3 tipos de RAS, hay 3 tipos de RAF, hay 2 tipos de MEK, hay 2 tipos de ERK, y todas esas moléculas pueden tener alteraciones y ser pasibles de inhibición. Bueno, es lo que vemos acá. NRAS puede no actuar sobre BRAF, pero puede saltearlo actuando a través de CRAF. Lo mismo hay coactivadores, que son mapquinasas como COT, que también estimulan a partir de aquí. Y entonces una forma racional sería pensar en inhibir MEK en lugar de inhibir BRAF. Entonces, estos son los medicamentos que se están ensayando, y lo que les decía, muchas veces la combinación de inhibidores, es lo que está dando mejores resultados, y entonces se acaba de aprobar esto, la combinación bemurafenib-cobimetinib, por haber demostrado que aumentaban, mejoraban enormemente el pronóstico de los pacientes. La inhibición de BRAF en general lleva rápidamente también a la resistencia, y esta puede ocurrir por diferentes mecanismos. Acá tenemos la vía BRAF mutado alterada con sobreexpresión. Cuando se incorpora el inhibidor, esta vía se corta y el paciente mejora, pero luego se ve que puede aparecer resistencia y los mecanismos son variados. BRAF puede tener variantes de splicing, que aunque tengamos esta molécula mutada, estas variantes pueden estar activando la vía. Puede estar sobreexpresado y entonces, aunque demos el inhibidor, puede no alcanzar. Pueden haber, como dijimos, mutaciones RAS que salteen esta vía a través de CRAF o de la vía PI3K. O pueden haber, sobreexpresión de COT,
pueden haber mutaciones MEK o pueden haber también sobreexpresión de otros receptores de membrana que estén activando a través de RAS, provocando que se saltee la inhibición. Un caso particular que decíamos también es el melanoma uveal, porque tiene una característica molecular particular, que son las alteraciones y mutaciones de los genes GNAQ, GNA11. Estos genes codifican la subunidad alfa de proteínas G de membrana, que ante la activación de un receptor son capaces también de activar las vías, y esto está también siendo pasible de ensayos clínicos múltiples tratando de inhibir, no hay un inhibidor específico de GNAQ, pero sí hay ensayos en curso de inhibidores MEK o de inhibidores PI3K o otros componentes de la vía. Así que por este lado también pueden aparecer nuevas opciones. Ahora vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a las muestras clínicas y cómo estudiar estas mutaciones en los pacientes. Y acá en realidad surge un gran problema, que es conseguir material biológico en cantidad suficiente y de calidad suficiente como para sacar un ADN correcto para el estudio de mutaciones. A veces vemos en piezas quirúrgicas o en biopsia una gran cantidad de tejido, pero que en realidad la cantidad de células tumorales puede ser muy escasa. Y lo que ocurre en estos casos es que si estudiamos el tumor así, en la pieza tal cual, lo que vamos a obtener es una gran cantidad de ADN normal que está diluyendo el escaso ADN tumoral que puede haber en la muestra, y pueden haber de esa manera una gran cantidad de falsos negativos. Entonces lo que recomienda el Consejo de Patólogos es hacer una macro o microdisección de las células tumorales para nuclearlas lo más posible, para enriquecer la muestra en el ADN que pueda estar mutado. Hay casos en que hay tumores multicéntricos o que hay múltiples focos metastásicos. Se ha visto, estudiando pareados el tumor primario y las metástasis, que en general no hay grandes diferencias entre el tumor y la metástasis, así que sea uno o el otro, se pueden estudiar con el mismo resultado. Pero sí se ha visto que en los tumores multicéntricos sí puede haber heterogeneidad, pueden ser diferentes. Entonces en un tumor multicéntrico conviene hacer varias biopsias de los diferentes focos. Otra cosa importante es la fijación de la muestra, que debe ser en condiciones especiales para no alterar el ADN y que esto no interfiera con los estudios moleculares. Y lo más importante es que, como esto en los pacientes de cáncer de pulmón sobre todo hay distintos marcadores que ya están aprobados y se estudian en forma secuencial, que se preserve en general el escaso tejido que se puede sacar de una biopsia lo más posible para que alcance para todos los estudios moleculares y que no se malgaste en estudios para confirmar un tipo histológico que resulte claro simplemente por el estudio de hematoxilina y eosina. Entonces se van haciendo, como decíamos, en forma secuencial, o ahora ya se recomienda que se hagan juntos, EGFR y ALK, y si estos son normales se sigue con el resto de las posibilidades de ensayo. Para poder, digamos, mejorar un poco estos inconvenientes de la muestra clínica, es que últimamente está surgiendo con gran fuerza el estudio de muestras de sangre periférica y los elementos tumorales circulantes que se puedan rescatar de ella para realizar el diagnóstico cuando no se cuenta con muestra del tumor primario, en lo que se ha dado a llamar la biopsia líquida, en donde se están identificando distintos componentes, sean células tumorales circulantes, sean ADN, ARN o proteínas que están vinculadas al tumor y que puedan ser pasibles de identificar las alteraciones que describíamos, sea la amplificación, sean las translocaciones, sean las mutaciones puntuales o incluso anomalías cromosómicas. Esto no es nuevo. Las células tumorales circulantes y el ADN circulante se ha identificado hace muchísimas décadas
y hace ya varias décadas que se está intentando aplicar esto para el diagnóstico que sea de utilidad clínica. Lo que ocurre en los últimos años es que ha habido un gran progreso en lo que tiene que ver con la captación del material circulante, sobre todo del ADN circulante. Se han mejorado enormemente los métodos de purificación, y lo que ha ocurrido también es que se ha aprendido a extraer estos ácidos nucleicos circulantes a partir de microvesículas o protegido dentro de las plaquetas, con lo cual se preserva los ácidos nucleicos de la degradación que rápidamente ocurre en el torrente circulatorio. Esto acá es un ejemplo de la cantidad de publicaciones que están identificando todas estas distintas alteraciones moleculares que recién les comentaba, en distintos tumores, y cada vez está más cerca de la aplicación clínica. Entonces, para terminar, vemos cómo va evolucionando la medicina molecular, de lo que hace unos años se basaba en la biopsia de tejidos, bueno, todavía se usa obviamente, pero ¿hacia dónde vamos? De la biopsia de tejido, del análisis de las mutaciones puntuales, de la predicción clínica del pronóstico y de respuesta a tratamientos, y la detección tardía de recidivas. Vamos ahora hacia la utilización de la biopsia líquida, de secuenciación masiva, de técnicas de alto rendimiento que permiten obtener gran cantidad de información al mismo tiempo a partir de una cantidad de muestra mínima, con lo cual podemos establecer la predicción ya no por características clínicas, sino directamente por marcadores moleculares. Podemos hacer ya no la predicción de respuesta, la predicción clínica de pronóstico, lo hacemos ya directamente con la detección de la enfermedad residual mínima, y la detección tardía de recidivas está cambiando a una detección muy precoz. Incluso con estas técnicas se han detectado recidivas de tumores varios meses antes de que se manifiesten clínicamente. Y bueno, muchas gracias. Eso fue... Nadie pregunta nada, seguimos. Hola. Sí. Una pregunta pequeña, muy clara la exposición. Quería saber si tenías información con respecto a las mutaciones que se dan en los intrones, en EGFR, por ejemplo. Bueno, hay mucho estudio al respecto, todavía no hay nada que haya sido probado, por lo menos hasta donde yo sé, pero sí cada vez más se está prestando atención a las mutaciones de los intrones a partir de la información que se recaba justamente de las técnicas masivas. Eso está aportando una gran cantidad de información que habrá que ir descifrando poco a poco, y seguramente mutaciones que hoy parecen incidentales, porque ese es el tema con las técnicas de alto rendimiento. Se obtiene una gran cantidad de alteraciones que ahora se están considerando incidentales, pero que de pronto en la evolución tal vez se pueda demostrar que muchas de ellas no eran polimorfismos banales, sino que se puedan ir asociando a evoluciones diferentes, pero eso va a ser parte de la evolución. No están todavía categorizadas como yo no las conozco, mutaciones clásicas que tienen yo no conozco por ahora, pero sí es verdad que todo esto es evolutivo, así que lo que hoy a lo mejor se considera incidental, tal vez en la evolución se pueda asociar con algo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido una revisión sinceramente extraordinaria y súper actualizada. O sea que muchísimas felicidades y mi ánimo para intentar publicarla, porque desde el punto de vista de formación continuada, de sobre todo muchos oncólogos y patólogos que no pueden estar al día y que a veces lo ven como imposible, yo creo que pedagógicamente esto puede ser de muchísima ayuda. Y tan solo me atrevería a hacer un comentario.
un comentario sobre la muestra citológica, la pequeña muestra. En nuestro grupo llevamos trabajando en estudio molecular fundamentalmente con EGFR, ALK, pero también con KIT y BRAF en pequeña muestra desde hace ya varios años y la verdad es que pensamos que se puede obtener con una calidad excelente material para diagnóstico molecular, incluso en la plataforma COBAS. De hecho, para nuestra sorpresa, porque veíamos que la plataforma COBAS parecía como una técnica que era imposible que fuese tan buena como la artesanía del Sanger, pues hemos visto que reproduce con una calidad enorme. Simplemente basta tener una muestra, una cantidad mínima de DNA que vemos que se puede obtener. Entonces, tan solo estaré encantado de comentar quizá después pues, los datos que tenemos eso, en cáncer de pulmón, en cáncer en GIST, en cáncer en melanoma, pero creo que es importante insistir que la muestra citológica, si es muestra de calidad y si se procesa, bueno, en nuestro centro usamos lo que le llaman el ROSE, el Rapid On-Site Examination, es decir, si estás allí en la sala de endoscopia, escoges la muestra, la identificas bien, se puede obtener un diagnóstico molecular de calidad. Y en cierto sentido, esto lo acredita la biopsia líquida, porque claro, si se puede obtener un diagnóstico con DNA circulante, sin duda alguna con células bien preservadas, aunque sean células sueltas, también. Claro. Nosotros todavía no trabajamos con muestras citológicas, en general trabajamos con material tisular, pero sí que queremos entrar en la biopsia líquida. Y yo la poca experiencia que tengo en muestras citológicas, en identificación de mutaciones EGFR, en pacientes que no tenían muestra tisular, ha sido a partir de citobloques realizados a partir de lavados bronquiales, y sí que he visto mutaciones, incluso con técnicas poco sensibles como son consideradas las de Sanger. Las técnicas más sensibles sin duda que son un gran aporte. A veces el inconveniente que tienen es que solo pueden identificar mutaciones conocidas y dejan fuera las posibles mutaciones que se puedan ir identificando fuera de las que establecen los kits. Pero sin duda que sí, que la muestra citológica es de gran valor y bueno, y de hecho queremos entrar en la biopsia líquida justamente, así que podríamos después podríamos recibir consejos de cómo entrar en ese tema. Bueno, bien.